Bienvenidos a una clase magistral de la asignatura Matemática Básica. El tema de hoy será Sistema de ecuaciones lineales y cuadráticas. Empezaremos esta clase con una pequeña frase motivacional. He fallado una y otra vez a lo largo de mi vida. Es por eso por lo que he tenido éxito. Michael Jordan. El objetivo de la clase será aplicar técnicas de resolución en sistemas de ecuaciones lineales y cuadráticas. Aprenderemos entonces a resolver ejercicios de este tipo de funciones, tanto ecuaciones lineales como ecuaciones cuadráticas. La bibliografía recomendada con el enlace correspondiente para acceder a la biblioteca virtual. Bien, ¿qué son entonces el sistema de ecuaciones lineales? Yo puedo tener una combinación, un conjunto de expresiones algebraicas, tal como hemos visto, pero cuando necesito hallar el valor de la variable X, Y, Z, etcétera, necesito aplicar algunas técnicas de resolución que las vamos a aprender en la clase de hoy. Cuando hablo de una ecuación, estoy haciendo referencia a que es una igualdad entre dos expresiones en las que aparecen números y letras ligados por operaciones. Las letras representan cantidades indeterminadas y se llaman incógnitas, es decir, la X, la Y, la Z, etcétera, son las incógnitas de las cuales yo pretendo hallar el valor de dicha variable. Una igualdad que es cierta para cualquier valor de la variable es una identidad. Y aquí ya va apareciendo el concepto de ecuaciones y de identidades. Aparece también la presencia de una igualdad, por eso se le llama ecuación, en donde del lado izquierdo deberá quedar todo lo que tenga que ver con la variable que estoy tratando de despejar y del lado derecho tiene que quedar únicamente la parte numérica sin acompañamiento de las variables. Aprenderemos los métodos o técnicas de resolución dependiendo del tipo de función que aparezca. En este caso, en el ejemplo, yo tengo una expresión en donde hay dos términos. Del lado izquierdo, un término formado por letras y números y del lado derecho también formado por letras y números. Lo correcto para resolver será pasar al lado izquierdo lo que tiene letras, en este caso ese 2x, y al lado derecho ese 19 con signo contrario. Recuerden siempre la importancia del manejo de los símbolos, los signos, ¿no? La X que viene a ser mi incógnita, el igual que está ahí, pues será la igualdad de esta ecuación y todo lo que esté del lado izquierdo al igual será llamado primer término y todo lo que esté después del igual, es decir, en el lado derecho, se considera el segundo término. Una igualdad de ecuaciones no es otra cosa que conseguir un punto de equilibrio entre los dos. Si ustedes observan la gráfica, pues estoy consiguiendo que del lado izquierdo haya 25 pesos, ¿no es cierto? Kilogramos puede ser o gramos, y en el lado derecho también hay 25 de peso. ¿Sí? Entonces estoy igualando, pero de diferente manera. No todos están en la misma escala de medición, pero consigo que estén exactamente igualados. ¿Sí? ¿Cómo consigo? Pues buscando el valor de X y Y que permita hacer esta igualación. Hay algunos ejemplos que aparecen ahí. Tengo ejemplos de ecuaciones de primer grado con una incógnita porque solamente aparece la incógnita o la letra X. Aquí es una ecuación de primer grado pero con dos incógnitas. Una ecuación de segundo grado. También es de segundo grado porque es una multiplicación entre dos incógnitas y una ecuación de tercer grado porque el exponente que acompaña, el más alto siempre, es el que me da como referencia el tipo de ecuación o a qué, la cantidad de raíces que yo deberé obtener de esa solución de esta ecuación. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste esto? Pues en hallar simplemente el valor de la incógnita despejando los valores que acompañan a la expresión. Si observan aquí, yo tengo un A menos 3 igual a 10. Puedo decir entonces que A es igual a 13, porque este menos 3 pasa al otro lado. En este entorno a X, yo puedo decir que X es igual a 20, porque este 100 divide a 5 y me queda el valor de X. Acá, X más Y igual a 8, yo tendré que buscar el equilibrio, lo que haga que se equilibre el lado izquierdo con el derecho, y esto por lo general, cuando ya manejemos el concepto de sistema de ecuaciones, pues puedo hallar, de acuerdo a las técnicas que vamos a aprender el día de hoy, la manera correcta de despejar. Aquí me tocaría asumir valores. Puedo decir que X vale 1 y Y vale 7, por ejemplo, para llegar al 8. O que X vale 5 y Y vale 3 y tendría valores. Pero me estoy inventando estos valores. La idea es encontrar el valor exacto que consigue el equilibrio para esa ecuación.
Acá, por ejemplo, yo tengo un x al cuadrado igual a 16, que hay que recordar que si me dice que es al cuadrado, yo voy a tener dos raíces, x1 y x2. Si aparece un x al cubo, pues tendré tres raíces, x1, x2, x3. El valor del exponente me indica la cantidad de raíces que yo voy a tener. Es como que yo sacara de esta expresión la raíz cuadrada de cada lado. Digo, este cuadrado con este radical se me va y me queda que x es igual a la raíz de 16, que es 4. Pero en realidad una raíz cuadrada tiene signo más y menos. Puedo decir que x1 será 4 positivo y x2 será 4 negativo. ¿Sí? Así podemos entonces empezar ya con un criterio para saber lo que vamos a hacer el día de hoy. Ahí está simplemente la resolución de lo que acabo de explicarles paso a paso. Bien, entonces van a encontrarse con ecuaciones equivalentes, que lo que significa es que al hacer la resolución de cualquiera de ellas voy a llegar exactamente a determinar el mismo valor. Sea cual sea la expresión, tiene el mismo valor, por lo tanto se le considera ecuación equivalente. Aquí, por ejemplo, si yo despejara este x de aquí, digo que x vale. Este 3 pasa al otro lado con negativo, 12 menos 3, 9. Si resuelvo la de acá, digo 4x, este 2x pasa al otro lado con signo negativo, es igual a 13, y este menos 5 pasa al otro lado con signo positivo. Me queda 2x es igual 13 más 5, 18, x es igual a 9. Por lo tanto, son dos expresiones completamente diferentes, pero se las llama equivalentes porque x tiene exactamente el mismo valor. ¿Sí? ¿Cómo resuelvo ecuaciones de primer grado? Aquí tenemos algunas indicaciones. Primero, quitar paréntesis, quitar denominadores, suprimir ambos términos iguales, pasar a un miembro todo lo que contenga las letras, la incógnita, y al otro solo los números, reducir términos y despejar la incógnita, que en otras palabras lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Sí? Si ustedes observan este ejercicio, lo primero que voy a hacer es quitarle esos paréntesis para poder operar. Tengo entonces un 4x menos 40 es igual a menos 12 más 6x y menos 5x. Fundamental que ustedes recuerden ley de los signos. Menos por más es menos y menos por menos más. Si paso todo del otro lado, ¿sí? Toda la incógnita. No le voy a simplificar aquí, voy a pasar todo. Tengo 4x, este menos 6 pasa como menos 6x y este menos 5 pasaría como más 5x. Esto es igual, aquí me queda un menos 12 y este menos 40 pasa al otro lado con signo positivo. ¿Qué tengo aquí? Menos 6x más 5x me da menos x y 4x menos x me queda 3x. Y esto es igual a 14 sería 28. ¿Sí? Entonces, x va a ser igual a 28 tercios. O en decimal, 28 dividido para 3, 9.33. Y ya tendría despejado esta simple ecuación porque es bastante sencilla, es una ecuación de primer grado nada más, estamos dentro de las primeras, las más básicas, ya iremos haciendo ejercicios más complicados, pero la idea es que quede completamente claro el proceso que hice. Siempre deben recordar que del lado izquierdo del igual aparecen todo lo que tenga letras y del lado derecho aquello que tenga simplemente números. Ahí está el paso a paso, lo que hicimos, pero les he explicado de forma metódica para que se vaya siguiendo una secuencia. Acá tengo otro ejercicio, exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? De lo que aprendimos a sacar mínimos comunes, pues ahora necesito tener como referencia el cálculo de ese mínimo común para saber la operación que tengo que hacer. Si ustedes observan, trabajaría primero el decimal de acá o el lado izquierdo. ¿Qué hago? De el denominador sería 36. 36 para 4, dividido para 4 a 9. Y ese 9 voy a multiplicar por x menos 1. Menos.
Aquí, 36 para 36 a 1 y ese 1 está multiplicado por el x menos 5. ¿Por qué le pongo dentro de paréntesis? Porque hay un signo menos y muchas de las veces nos olvidamos de operar los símbolos. Por lo tanto, mi recomendación es que siempre lo conserven en un paréntesis, así me cueste una línea más de operación. ¿Sí? Y acá tengo un x más 5 sobre 9. Puedo simplificar los denominadores. ¿Por qué? No podría ser aquí esto si acá tengo suelto todavía otro valor, pero aquí ya tengo un simple numerador y denominador. Puedo entonces simplificar, sacar la novena y decir que aquí me sobra un 4. ¿Qué me queda? 9 por x, 9x, menos 9, menos x por 1 sería, ¿no? Menos x y menos por menos más 5. Todo esto está sobre 4 y esto es igual a x más 5. Este 4 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Y aquí puedo simplificar. Este 9x menos x me queda 8x. Menos 9 más 5 me queda menos 4. Y esto va a ser igual 4 por x, 4x, más 4 por 5, 20. Paso al otro lado las x, 8x menos 4x es igual a 20 y este menos 4 pasa al otro lado con signo positivo. Aquí que me queda un 4x es igual a 24, por lo tanto x ha sido igual a 6. Esa es la manera correcta como yo debo empezar a simplificar ejercicios del tipo que sea. Si es una simple expresión como la anterior o es una expresión algebraica pero de tipo racional. ¿Por qué racional? Pues porque tengo un numerador y un denominador. ¿Sí? Ahí está el paso a paso para que vuelvan a revisar el video y puedan entender de mejor manera todo lo que se ha hecho. Bien. Acá hay un ejercicio en donde lo único que tengo que hacer es despejar x. Es muy parecido a los ejercicios de tipo algebraico que vimos en el video anterior. Sin embargo, aquí aparece la letra x y lo que quiere es saber cuánto vale x. ¿Qué hago entonces? Voy a multiplicar este 1/9 por cada uno de estos términos. ¿Sí? Y antes de eso voy a resolver primero lo del paréntesis. Tengo entonces 1/9 que multiplica a 3x menos 6 menos 5 por 7, 35x sobre 2 menos por menos más 25. Más 13 por x es 13x más por menos menos. Tengo 13 por 5, 65 y más un cuarto. Todo esto igual a 0. Saco de este corchete que tengo aquí y voy a multiplicar por el valor de 1/9 que tengo delante. Aquí puedo simplificar este menos 6 con este 25, ¿sí? Como para poderme nada más liberar un poquito de espacio, llamémoslo así, y no me salga muy extenso el cálculo que voy a hacer. Menos 6 más 25 sería 19. Entonces, en vez de ponerle el 25 y el 6, le dejaría el 19. Comienzo a operar. Aquí, ¿qué me queda? 3x sobre 9 menos 35x sobre 18 más 19 sobre 9. Listo el corchete. Más 13x menos 65 más un cuarto. Todo esto igual a 0. Voy a tratar de dejar en el lado izquierdo todo lo que tiene x y voy a mandar al lado derecho lo que no tiene x. ¿Qué me queda aquí? Puedo simplificar la tercera. Me queda entonces x sobre 3 menos 35. Aquí podría sacarle, no es divisible. Entonces le conservo 35x sobre 18 más 13x y esto va a ser igual, paso al otro lado, ese 65, el menos 19 novenos y más, se pasaría como menos el 1/4. Listo. ¿Qué tengo aquí? Voy a sacar mínimo común, que sería el 18. Para 3 a 6, 6 por x, 6x, menos 18 para 18 a 1 sería 35x, más aquí sería 18 por 13
234, 200, a ver, acá, 234x. Esto es igual, acá me queda 65 menos 19 novenos y menos un cuarto. Me queda 2255 sobre 36. Listo, la primera parte, 36. ¿Ya? Aquí voy a simplificar de una vez. Voy a sacar la 18ava y me queda un simple 2. Voy a ponerles en este costado. ¿Qué me queda aquí? 6x. Entonces tengo 6 menos 35 más 234 y me dice que eso es igual a 205x. Esto es igual a 2255 sobre 2. Este 2 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Esto entonces por 2 me queda 410x es igual a 2255. X, por lo tanto, sería ese 2255 dividido para 410 y me da como resultado que X ha sido igual a 5.5. Y tendría entonces el cálculo o el valor de esta variable X en este ejercicio. Es un proceso un poquito largo nada más, pero no es difícil. Todo va a depender de los tipos de ejercicios con los que nos encontremos para hallar el valor de X. ¿Sí? Haremos este tipo de ejercicios en clases. Aquí tenemos otro por si ustedes desean practicar. Los haremos más en clase de forma presencial para aclarar cualquier duda que tenga el estudiante. Bien, ahora sí, decía que para hacer la resolución cuando tengo un sistema de ecuaciones de primer grado, es decir, varias ecuaciones del mismo tipo, lo que tengo que hacer es aplicar cualquiera de estos tres métodos de resolución. El primero llamado igualación, el segundo sustitución y el tercero reducción de suma o resta. ¿En qué consiste esto? Si tomo como referencia el método de igualación, lo que me pide es que iguale o despeje una variable de la primera ecuación y la misma variable en la segunda ecuación y luego iguale esos dos valores para hallar su resultado, eliminar, digámoslo así, una de las variables y con ese resultado que hallemos, reemplazar en la otra ecuación. Si yo digo que esta es mi ecuación 1 y esta es mi ecuación 2, al despejar, por ejemplo, voy a despejar X. ¿Qué tengo aquí? X va a ser igual a 13 menos 5y sobre 4. Y a esta otra ecuación también le voy a despejar X. Entonces digo que X va a ser igual a menos 4 menos Y sobre 3. Como en los dos casos despejé la misma ecuación, ahora igualo, es decir, 13 menos 5Y sobre 4 es igual a menos 4 menos Y sobre 4. ¿Qué consigo con esto? Pues sencillo, eliminar X y ahora todo lo que tengo aquí está en torno a Y. Hay 3 desde aquí, perdón. Como lo que conseguí es eliminar X, voy a hallar el valor para y ese valor de Y reemplazaré en cualquiera de estas dos ecuaciones. ¿Qué hago aquí? Voy a operar. Este 3 que está multiplicando, dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Entonces, tengo aquí 13 por 3 sería 39, menos 5 por 3, 15y. Es igual, 4 por menos 4 sería menos 16 y 4 por menos y, menos 4y. Todo lo que es variables del lado izquierdo, menos 15y más 4y, es igual a menos 16 menos 39. Aquí me queda menos 11y es igual a 55 negativo. Por lo tanto, Y ha sido igual a 5. 55 para 11 es 5. Menos para menos es más. Listo. Ya tengo Y. Ahora, tomo cualquiera. Puedo tomar 3 de X más Y igual a menos 4. Como ya tengo el valor de Y, aquí tendría 3Y más 5
es igual a menos 4. 3y es igual, este 5 positivo pasa al otro lado con negativo, menos 5 y menos 4, menos 9, ¿no es cierto? X, perdón, estoy aquí con la variable X. Tengo entonces que X ha sido igual, menos 9 para 3 a menos 3. Y ya tengo el resultado, tanto de X como de Y. ¿Cómo verifico si efectivamente eso es correcto? Puedo tomar cualquiera de estas dos ecuaciones y reemplazar el valor. Por ejemplo, digo 4 por X me dice que vale menos 3. Listo, tomo menos 3. Más 5 por Y que vale 5. Y debe darme del lado derecho exactamente igual a 13. 4 por menos 3 es menos 12. Menos 12. Más 5 por 5, 25. Y esto es igual a 13. Menos 12 más 25, 13. Esto es igual a 13. Y compruebo que efectivamente lo que calculé es correcto. ¿Sí? Pueden hacer la misma comprobación, pero ahora utilizando la segunda ecuación y debería darles como resultado un menos 4. Este es el método de igualación. Igualar la misma incógnita. Sí, si trabajo con X en la primera, despejaré X en la segunda. Estos dos valores despejados los igualo, opero, simplifico hasta hallar el valor de y este valor lo reemplazo en cualquiera de las ecuaciones para hallar el valor de la otra incógnita. Ya tengo entonces el resultado que sería X igual a menos 3 y Y igual a 5. ¿Sí? Aquí hay otros ejercicios que los haremos en clase para profundizar sobre el tema analizado. El método de sustitución, en cambio, me dice que debemos despejar una variable cualquiera de las ecuaciones y sustituirla en la otra ecuación. Por ejemplo, si yo tomo aquí el 4x más 5y igual a 13 y digo, voy a despejar x en la primera, esta es mi primera ecuación. X sería 13 menos 5y sobre 4. Y esta X voy a reemplazar aquí en la segunda. Por lo tanto, tengo 3 que multiplica. En vez de X le pongo 13 menos 5Y sobre 4 más Y igual a menos 4. Y despejo Y. 13 por 3 sería 39 menos 3 por 5, 15Y. Todo esto sobre 4 más Y igual a menos 4. Si ustedes no pueden jamás este 4 pasar al otro lado si es que tienen otro término que acompaña a la expresión. Mucho cuidado. Deberán primero sacar un mínimo común y ahí pasar al otro lado. Es decir, sacaré el 4, me quedará 39 menos 15y. 4 para 1 a 4 por y más 4y. Esto es igual a menos 4. Ahora sí, paso el otro lado a multiplicar. ¿Qué me queda? Aquí me queda menos 15y más 4y sería menos 11y más 39. Esto es igual, 4 por menos 4, menos 16. Despejo, menos 11y es igual a menos 16 menos 39. Esto me da 55. Por lo tanto, y es igual a menos 55 sobre menos 11, que es exactamente el mismo valor de 5 que obtuvimos hace un momento. Con este y igual a 5, lo que resta es tomar una de las ecuaciones y reemplazar. Si reemplazo en la primera, por ejemplo, digo 4 por x más 5 por y que vale 5 es igual a 13. 4x es igual a 13 menos 25, ¿no es cierto? 5 por 5, 25, pasa al otro lado con signo negativo. 4x ha sido igual a menos 12, por lo tanto, x es igual a menos 3. He llegado exactamente al mismo valor que hice con el método de igualación, ahora utilizando el método de sustitución. ¿Sí? Con el método que ustedes se sientan más identificados, pues ese método pueden utilizar para resolver cualquier sistema de ecuaciones lineales. Bien, haremos más ejercicios para profundizar en el tema. Y el último de los métodos que se le conoce como método de reducción o suma y resta, que tiene que ver en cambio con tomar o ver la manera
la operación que corresponda para conseguir eliminar una de las variables y reemplazar en la otra. Si yo les digo a ustedes, esta es mi ecuación 1 y esta es mi ecuación 2, para poder eliminar, por ejemplo, x, yo debería a la ecuación 1 multiplicarle por 3, por ejemplo, y a la ecuación 2 multiplicarle por menos 2. ¿Por qué por menos 2? Porque necesito que uno de ellos sea negativo para que al momento que pueda sumarlos se simplifiquen y se anulen. Si hago esto, la primera ecuación multiplicada por 3, yo tendría 6x más 3 por 5, 15, es igual a 26 por 3, 78. Y la segunda ecuación por menos 2. Menos 2 por 3 es menos 6x, menos por menos más 8y. Aquí me faltó la y. Y esto es igual a menos por menos más 7 por 2, 14. Tomo esto de aquí, se anula la x y me queda 15 más 8, 23y. Esto es igual, esto más 14 a 92. Y por lo tanto ha sido 92 dividido para 23 y me da 4. ¿Sí? No significa que esté mal porque este es otro ejercicio, ¿no? No es el mismo del anterior, por eso no sale el y igual a 5. ¿Ya? Haremos igual para comprobar más ejercicios en clases, pero necesito que esté entendido el método de reducción. Ya tengo y, que conseguí al multiplicar por los contrarios, pues anular una de las variables. ¿Qué hago con esto? Fácil, consigo una de las variables y esta mismo le puedo reemplazar en cualquiera de las ecuaciones. Digo 2x más 5 por, en vez de y voy a poner el 4 y esto es igual a 26. Me queda un 2x igual a 26, 5 por 4, 20, pasa con signo negativo. 2x es igual a 6, por lo tanto, x ha sido igual a 3. Ya tengo que x vale 3 y que y vale 4. Verifiquemos. Tomemos una de las ecuaciones. Voy a tomar la segunda. Digo 3 por x vale 3 menos 4 por y vale ahora 4. Y dice que debe darme como resultado un menos 7. 3 por 3 es 9, menos 4 por 4, 16. Y esto igual a menos 7. 9 menos 16 es menos 7, por lo tanto, efectivamente está verificado que el valor de x y y que acabo de encontrar es el correcto. ¿Sí? De esta manera que conseguimos entonces, pues, sustituir o resolver cualquier sistema de ecuaciones de primer grado, ¿no? Estoy recién en las ecuaciones de tipo lineal, en donde lo que yo puedo hacer es resolver esos ejercicios utilizando estos tres métodos de reducción, sustitución o igualación para conseguir el valor de x y de y. Recuerden que siempre la matemática se perfecciona haciendo ejercicios, por lo tanto, haremos más ejercicios de este tipo para que quede completamente claro el tema que estamos viendo el día de hoy. ¿Sí? Bien. Aquí, por ejemplo, este ejercicio que lo haremos igual en clase no significa que esté mucho más complicado. ¿Por qué? Porque ahora lo único que tienen que hacer es tratar de dejar términos similares a lo que hemos estado trabajando, por ejemplo, de esta forma. Pero si ustedes observan lo que está aquí, me van a decir, está mucho más complicado. No, en realidad, lo único que tengo que hacer es ir operando esto, acuérdense, ¿sí? Para conseguir igualar un término del lado izquierdo con otro término del lado derecho, siempre dejando las letras en el lado izquierdo y los números en el lado derecho. Lo haremos en clase también para que quede completamente comprendido este ejercicio. Bien. Ahora, en cambio, cuando hacemos un análisis de las ecuaciones cuadráticas, las de segundo grado, ustedes deben recordar algunos de los tipos de resolución que existen y esos son los famosos llamados casos de factoreo, que los vamos a recordar el día de hoy para que quede mucho más entendido esta pequeña parte. ¿Qué es una ecuación cuadrática? Aquí también aparece la letra X, ¿no es cierto? Y puede escribirse de la forma, esta es la forma típica de una ecuación cuadrática. Ax cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números reales diferentes de 0, ¿sí? Y
cualquiera sea la expresión que ustedes vean en un ejercicio, lo único que deben hacer es recordar que si es que aparece un 2, voy a tener valores o raíces para este tipo de ejercicios. Si tengo un x cuadrado, yo deberé hallar x1 y hallar x2. Estos números que están acompañando a la parte delante del x son llamados constantes. Esto es a, lo que está delante del x al cuadrado. Esto es b, lo que está delante del x. Y c, el que no tiene x, haciendo referencia a esta fórmula introductoria que les acabo de dar. ¿Sí? Ahora bien, hay formas incompletas, que significa que en alguno de los casos puede no haber x cuadrado, más bien dicho, el x, que sería lo que no debe aparecer, porque el x cuadrado debe estar presente, si no ya no sería una ecuación tipo cuadrática. ¿Sí? Puede haber un ax más bx en donde no esté presente el c. Puede haber un ax cuadrado más c en donde no esté presente el x, pero siguen siendo ecuaciones cuadráticas porque están expresadas con este x al cuadrado. Ese es el que me indica el tipo de ecuación que yo estoy analizando. O puede haber un tercer caso que es un ax cuadrado igual a 0 en donde el b y el c no existe. Lógicamente, el valor para x aquí será x1 igual a 0 y x2 igual a 0. No tiene raíces iguales a un número, sino iguales a 0. Los métodos de factorización que nosotros vamos a irnos encontrando, pues va a ser uno de ellos, el primero, el que ustedes se van a familiarizar más a menudo, es el método de factorización. ¿Qué significa? Tengo que ir viendo la manera de resolver ese ejercicio. Y ahí tenemos que hacer o acordarnos nosotros de casos de factoreo para recordar las técnicas que se utilizaban antes y resolver este ejercicio para hallar sus raíces. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Miren, si yo voy descomponiendo la raíz inicial, tengo que x se divide en x y x, porque x por x es x al cuadrado. Este 12, pues es igual a un menos 4 y un menos 3. ¿Por qué estoy haciendo esto? En realidad ya estoy utilizando uno de los métodos de resolución. Estoy tratando de descomponer los valores de este ejercicio y lo que estoy haciendo aquí es, dice 4 por 3 es 12 y le he puesto el signo menos y menos porque menos por menos es más. Ahora, ¿cómo sé que debo poner menos y menos o por qué no puede ser más por más? Porque el valor de la mitad tiene que ser negativo. Este es el método más común llamado métodos de aspas, que ustedes van a aprenderlo o lo van a escuchar muchísimo, en donde se trabaja aplicando una multiplicación en cruz. Necesito descargar o sacar las raíces del primer valor y descomponer el segundo. Al multiplicar en cruz, yo tengo que conseguir que la multiplicación en cruz y sumadas me dé exactamente el valor de la mitad. Por ejemplo, menos 4x, le sumo por el otro que me daría menos 3x y la suma de estos dos me va a dar un 7x negativo, que es el valor que está aquí. Si consigo hallar este valor de la mitad, digo esto es respuesta y esto es respuesta. Y la forma correcta como yo debo colocar es decir que este x al cuadrado menos 7x más 12 ha sido igual a colocar x menos 3 por x menos 4. Esas son las raíces de este ejercicio. Si yo saco ya la raíz igualando a 0, tendré que x1 ha valido a 3 y x2 ha valido 4. Y ya tengo uno de los métodos de resolución. Ahí está el paso a paso para que ustedes puedan verlo. Yo lo estoy haciendo aquí para que se entienda un poquito más claro. ¿Sí? Ahí están las raíces y llego entonces a x igual a 3 y x igual a 4. ¿Sí? El conjunto solución, ¿cuál ha sido? 3 y 4 porque son las dos raíces de este primer ejercicio. ¿Ya? Haremos muchos más en clases con la finalidad de que ustedes vayan familiarizando. Este que aparece aquí, en cambio, tengo que hacerlo o resolverlo utilizando factor común, sacando factor común. ¿Qué tengo aquí? Tengo un x cuadrado y una x, ¿sí? ¿Qué hago? Saco factor común y me queda un 3x menos 5.
Las raíces, por lo tanto, acuérdense que si es un cuadrado debe tener dos raíces. Yo puedo decir que la primera raíz será un x igual a 0 y la segunda raíz será esto igualado a 0. Me queda 3x menos 5 igual a 0. Despejo 3x igual a 5, por lo tanto, x igual a 5 tercios. Esta será mi primera respuesta y esta será la segunda respuesta. ¿Sí? Ahí tengo la resolución y la explicación paso a paso. ¿Ya? No simplifique una variable en la ecuación original porque se pierde una solución. Yo no puedo decir, este x que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Eso es incorrecto. Acuérdese, si es un cuadrado, hay dos respuestas, dos raíces. Si usted elimina esa x y le pasa al otro lado a dividir y se convierte en 0, pierdo una respuesta. Por eso les dice esa observación importante, que no simplifique. Por acá tengo otro ejercicio. Acá que tengo, estoy haciéndole la multiplicación de esos dos términos y lo que tengo que hacer es tratar de resolver simplificando y descomponiendo este primer ejercicio tal como aparece aquí arriba y dejándolo en algo mucho más común para poderlo simplificar. Quiero llegar siempre a esta forma, a x cuadrado más bx más c, para poder identificar el tipo de ejercicio que es y cuál sería su método de resolución más adecuado. ¿Qué hice aquí? Multipliqué término por término, tal como hicimos hace un momento la operación o multiplicación de dos fracciones o de dos polinomios, perdón. Obtengo esto de aquí. Y aquí puedo simplificar, ¿no es cierto? Aquí que me quedaría un 3 de x cuadrado más 3 de x menos 4x me queda un menos de x. Este menos 2 pasa al otro lado con signo positivo, 2 positivo y me queda menos 2. Todo esto igualado a 0. Simplifico, miren que estoy haciendo reducciones, estoy simplificando. Si factorizo, tengo que hacer exactamente el mismo procedimiento que hice hace un momento, el método de aspas. Descompongo ese 3x al cuadrado en 3x por x y el 2 en 2 por menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque más por menos me va a dar el signo menos de aquí. Y al multiplicar este 3x por menos 1 me va a dar un menos 3x. Y este x por este 2 me va a dar un 2 positivo. Sumemos, siempre sumamos. Menos 3 más 2, 1. Pero 1 negativo, menos x. Y si este es exactamente el mismo valor que tengo en la mitad, consigo que esto de aquí sea una solución y esto otra solución. ¿Sí? Ahí está el procedimiento y el menos de x. ¿Qué tengo entonces? Dos raíces, la una que sería este 3x cuadrado más 2 y un x menos 1. Descompongo, tendré entonces un x igual a menos 2 tercios y un x igual a 1. Las dos raíces de esta expresión cuadrática. ¿Sí? Ahí está el resultado. Bien, ahora sí. Van a encontrarse ustedes con métodos de resolución de la fórmula cuadrática. ¿Qué significa? Que podemos también sacar sus raíces utilizando esta fórmula, llamada fórmula de Carnot, en donde me dice que x va a ser igual a menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Acuérdense que de la expresión, de la misma expresión cuadrática, yo puedo sacar el valor de A, de B y de C y reemplazarlo en esta fórmula de aquí. ¿Sí? La cantidad subradical, es decir, lo que está dentro de esta raíz cuadrada, solo este pedacito, ¿sí? Se le conoce como discriminante y se representa con este triangulito de aquí. Ese es el símbolo para llamar el discriminante. Términos que ustedes tienen que tener en cuenta porque hay muchas de las veces que en las preguntas tipo examen aparece, por ejemplo, ¿con qué represento el discriminante de una función cuadrática? Con el b al cuadrado menos 4ac. Ese es el discriminante de esta fórmula. ¿Sí? Ahí está con el símbolo del triangulito. ¿Ya? ¿Cuáles son las propiedades de este discriminante? Que si el discriminante es mayor a 0, la ecuación tiene raíces reales y diferentes.
¿sí? ¿Para qué me sirve esto? Pues simplemente para saber si es que va a tener o no solución un ejercicio solamente analizando el discriminante y no descomponiendo todo el ejercicio como tal. ¿Sí? ¿Qué tengo aquí? Yo tengo que de este ejercicio A vale 2, B vale menos 3 y C vale menos 1. ¿Ya? Reemplazo en la formulita, ¿no es cierto? Y obtengo esto, mire, menos B sería menos 3 más menos raíz de menos 3 al cuadrado menos 4 por 2 y por menos 1 sobre 2 por 2. Cada letra de esas estoy reemplazando con el valor que aparece ahí. Hago la operación correspondiente, me va a quedar un 3 más menos raíz de 17 sobre 4 y tengo dos raíces. La primera con el signo menos antes del radical y la segunda con el signo más antes del radical. Esto me da lógicamente dos respuestas. Las puedo expresar de esta manera conservando el radical o pueden sacar en la calculadora ustedes el resultado de esta raíz de 17, 3 menos ese resultado y dividido para 4, ya tengo una raíz, y 3 más raíz de 17 dividido para 4, que sería la segunda raíz. ¿Sí? Entonces, cuando no logro identificar el tipo de ejercicio que es o con cuál de los métodos de resolución hacer, puedo utilizar la fórmula utilizando la fórmula del cálculo para ecuaciones cuadráticas, que es esta de aquí, no se olviden. Y con esta reemplazar los valores y hallar las dos raíces, que vamos a llegar exactamente a lo mismo. ¿Cuál es el inconveniente? Que a veces nos toma un poquito más de tiempo. Si ya nos familiarizamos con los métodos de solución, se les va a hacer mucho más sencillo aplicar los casos de factoreo a utilizar la fórmula, pero ya lo iremos viendo. Ahora, cuando el determinante me da 0, la ecuación tiene raíces reales e iguales. Sí, es decir, dos raíces idénticas, el mismo resultado. Por ejemplo, en este ejercicio, si yo aplico la misma fórmula o el mismo procedimiento, me voy a encontrar que tengo una raíz de 0. ¿Sí? Miren que estoy analizando solo esto, el determinante. ¿Qué era el determinante? Lo que estaba dentro de la raíz. Y si aquí me da un 0, pues hay dos raíces iguales. X1 que será 12 menos 0 sobre 8 y X2 que será 12 más 0 sobre 8. Lógicamente, exactamente el mismo valor. Si por el contrario, al hacer la operación, tengo un signo negativo o menor a 0, las raíces no existen, son raíces imaginarias. Ya me permite sacar como conclusión el valor de dichas raíces. Ahí está, el mismo procedimiento. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora miren, dentro de esta raíz me quedó un signo negativo. Esto no existe porque son raíces imaginarias. ¿Sí? Manera simplemente de poder analizar. Analizaremos después, esto no lo vamos a ver en esta clase, solamente quiero que ustedes lo conozcan, pero cuando ya nos familiarizamos con ejercicios de este tipo, nosotros estaremos llamémoslo así, en la potestad o libertad de aplicar este tipo de ejercicios en cualquier caso práctico. Este que les he colocado aquí, por ejemplo, ustedes lo ven muchísimo cuando ya ven investigación operativa, cuando ven matemática para administración o cuando vean matemática financiera. ¿Qué estoy haciendo? Aplicando casos de factoreo para hallar el valor de P. En este caso, ¿qué estoy haciendo? Simplificando, haré un análisis, lógicamente, factorizaré ese ejercicio y me encontraré con las dos raíces que me permiten a mí hallar el valor de X, en este caso de P, que es la incógnita que estoy buscando. ¿Sí? Entonces, hay un sinnúmero de ejercicios de aplicación que los veremos posterior, no todavía en esta clase, pero que simplemente he querido que ustedes vayan viendo que es posible utilizarlos en un sinnúmero de aplicaciones. Ahora sí. Lo que nos compete a nosotros es familiarizarnos con estos casos de factoreo. Es fundamental que ustedes se acuerden, revisen, vean videos, apóyense de otro tipo de métodos de estudio con la finalidad de que estos casos de factoreo queden 100% claros. ¿Por qué? Porque es lo que ustedes desde esta clase en adelante van a ver. Aquí tengo algunos casos de factoreo. Mire, tengo un factor común en donde lo que me dice es que de esta expresión que me da, saco el término común entre los dos y agrupo lo que no es común.
¿Sí? El factor común por agrupación de términos puede ser que me dé una parte en torno a X, otra parte en torno a Y. Sacaré el factor común de cada uno de ellos y agruparé los demás. Pero esto y esto es igual, por lo tanto, vuelvo a sacar un factor común y el término que me queda es esto y esto agrupado en otro paréntesis. Una diferencia de cuadrados que es fundamental. Acordarse que a cuadrado menos b cuadrado es igual a 2 paréntesis en donde coloco la raíz de cada uno, pero el uno lleva signo más y el otro lleva signo menos. El trinomio cuadrado al perfecto puede ser que le vean de esta manera o puede aparecer así, x más y elevado al cuadrado o x menos y elevado al cuadrado. ¿A qué es igual? Al cuadrado del primero más o menos, dependiendo del signo que esté aquí, el doble producto del primero por el segundo y más el segundo al cuadrado. Si es una suma de cubos, saco las raíces. La raíz de A cubo es A, la raíz de B cubo es B, con el primer signo original. Y aquí adentro voy a colocar el cuadrado del primero menos el primero por el segundo y más el segundo al cuadrado. Son fórmulas que ustedes deben tener apuntadas en sus cuadernos. Yo siempre les recomiendo a mis estudiantes que dejen de su cuaderno de 100 hojas, por ejemplo, unas 15 hojas al final y pongan formulario. Y ahí vayan copiando cada uno de estas fórmulas que ustedes vayan viendo con la finalidad de que cuando hagan ejercicios se les haga mucho más sencillo resolverlos sin tener que estar buscando en todas las hojas, sino únicamente directo en el formulario. Aquí hay una fórmula cuando se trata de una diferencia de cubos. El mismo procedimiento de arriba, lo que cambia es los signos. En una diferencia de cubos, aquí todos son positivos y en una suma de cubos, aquí va un negativo y un positivo. Es importante también acordarse de los signos. El trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, en donde lo que hago es abrir dos paréntesis. Este primer valor descompongo en dos raíces colocados en cada paréntesis. El signo del primero en el primer paréntesis y la multiplicación de este por este en el segundo paréntesis. Voy a buscar un número que multiplicado me dé C y que sumado o restado me dé B. Ya vamos a hacer ejercicios para que se familiaricen con el tema. Trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c, el método de aspas, el primer ejercicio que vimos ahora. Sí, tengo que descomponer este primer término, descomponer este segundo, multiplicar en cruz para buscar que me dé como respuesta la suma de esos dos, este término de la mitad y colocar la respuesta. Un cubo perfecto que puede estar x más y al cubo y es igual al cubo del primero más el triple producto del primero al cuadrado por el segundo, más el triple producto del primero por el segundo al cuadrado y más el segundo al cubo. ¿Sí? Que son ejercicios tipo. Ahora, puede también aparecer de esta forma. Miren, para que se dé cuenta. En este está dándome el ejercicio ya desarrollado y yo tengo que identificar que se simplifica de esta manera. O en este de acá me está dando en cambio la parte desarrollada y yo debo saber que se simplifica en esta manera. ¿Sí? Entonces, puede presentarse en cualquiera de las dos formas, ¿sí? Aquí, de este a más b al cuadrado, que es un binomio al cuadrado, esta es la fórmula de resolución. A menos b al cuadrado, esta es la fórmula de resolución. Es importante que lo apunten de las dos maneras, puesto que se va a familiarizar usted de mejor manera con estas fórmulas de productos notables o casos de factorización, que son de lo más común al momento de emprender ejercicios de este tipo. ¿Sí? Ahora, cuando hablo de un polinomio con factor común, que digámoslo así, es dentro de los casos más fáciles de factorización, solamente es recordar que usted debe tener como referencia algo en común entre ellos, ¿sí? Tengo que buscar la manera de sacar el factor común para poder hacer simplificaciones, ¿sí? A mí me piden, por ejemplo, factorizar el polinomio que aparece ahí, ¿ya? Factorizar el polinomio que aparece ahí, pero no lo vamos a hacer en este video, sino nos vamos a centrar en clase 100% a la resolución de ejercicios tipo.
¿Qué es lo que quiero que hagan ustedes para esta primera actividad? Es revisar y memorizar los casos de factoreo con la finalidad de que cuando ya empecemos la resolución manual de los ejercicios, se nos haga mucho más sencillo trabajar en su simplificación, en su factorización y en obtener las raíces que se deban. Acá tengo algunos ejercicios, veremos ejercicios de diferencia de cuadrados, necesito esas fórmulas memorizadas, haremos ejercicios de trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Haremos ejercicios de trinomio de la forma x cuadrado más a más bx más ab y haremos ejercicios de la forma acx cuadrado más ad más bcx más bd, que no es nada complicado. Ya se van a dar cuenta ustedes de que en realidad son bastante sencillas de resolver. Y también toparemos el tema de expresiones racionales. ¿Qué significa? Voy a tener una expresión en donde tenga un numerador y un denominador. Y posiblemente para resolverla, ya como ya vamos a saber nosotros operar, descomponer o factorizar, simplemente al factorizar esa parte de arriba, el polinomio de arriba, me permita simplificar con el de abajo y consiga de forma mucho más sencilla hallar el valor de x. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Puedo hacer simplificaciones, puedo trabajar con sumas o restas, puedo trabajar, ahí tengo una expresión, ¿no? En donde ustedes observen, aquí tengo un numerador que es un x cubo. A lo mejor me convenga aquí sacar un factor común y este x, solo por hacer un ejemplo, adelantemos esto. Si yo digo, aquí me conviene sacar x, digo x que multiplica a x cuadrado menos 4. Y ustedes dicen, esto de aquí es un binomio al cuadrado, es una diferencia de cuadrados, perdón. ¿No es cierto? Entonces ya sé cómo se resuelve esta parte de acá. Acá abajo me conviene, también tengo en los tres términos de x, voy a sacar x y me queda un x al cuadrado más 3x menos 10. La primera parte, digo, este x y este x se va. Ahora, este x cuadrado menos 4, que es una diferencia, me acuerdo de las fórmulas de factoreo y digo, esto se resolvía x menos 3, x menos 4, perdón, x menos 2 por x más 2, porque estoy descomponiendo esta diferencia de cuadrados en x menos 2 por x más 2. Y acá abajo, pues, con los casos de factoreo, digo, voy a buscar, voy a poner dos paréntesis, sacaré la raíz del primero, x, más y más por menos, menos. Un número que multiplicado me dé 10 y que restados me dé 3. Si es que no existe con este método, pues tendré que de pronto buscar el método de aspas como para poder hallar. Voy a probarle con los dos y solamente este vamos a resolver porque lo vamos a hacer 100% práctico en clase presencial. Pero necesito que para hacerlo esté completamente claro el proceso o los casos de factoreo, revisado y memorizado las fórmulas. Si yo quisiera aplicar este método, tendría que buscar un número que multiplicado me dé 10 y que sumados o restados me den 3. El único que podría servirme aquí sería un 5 y un 2. 5 por 2, 10. Pruebo. Entonces digo 5 y 2. ¿Qué pasa aquí? 5 por 2 es 10 y más 5 menos 2 es más 3. Listo, se cumple entonces, esto es lo correcto. ¿Qué conseguí? Miren, esto y esto se me va. ¿Qué tengo aquí? Un x más 2 sobre x más 5. Y esto igual a 0. Y ya podemos ir sacando las raíces, simplificando a su término más corto, que en este caso sería este. Ya no puedo simplificar más. X más 2 sobre x más 5 sería la simplificación de esta expresión racional. ¿Qué utilicé? Factoreo. Ecuaciones o casos de factorización que me permitieron simplificar hasta su mínima expresión. Si ustedes ya aprenden a ir identificando, dirán, a ver, aquí en este segundo ejercicio yo tengo una diferencia de cuadrados y una diferencia de cuadrados. Posiblemente me sirve para simplificar este con lo que se descomponga de aquí y este con lo que se descomponga de acá.
Listo, ya tenemos para ir practicando. ¿Sí? ¿Qué tengo o qué puedo hacer también con este tipo de expresiones? Productos y cocientes o multiplicaciones y divisiones. Entonces, también haremos ejercicios y en todos ellos, observen, absolutamente en todos, tengo que aplicar obligatoriamente casos de factorización. Por eso es que necesito, por favor, que revisen completamente bien el tema de factoreo. Acuérdense en los casos vistos, busquen ayuda en internet para poder trabajar de mejor manera ya en la clase presencial. Deben recordar también que ustedes tienen la parte de sección exposición, rebote, construcción y comprobación, en donde cada una de las semanas ustedes tendrán ejercicios, tareas, actividades que resolver. Deberán hacerlo para que pueda garantizar la consecución de la nota en su materia que estamos cursando en este momento. Les agradezco muchísimo por la atención brindada. Nos veremos entonces en una próxima clase magistral. Muchas gracias.